prepare su corazón, prepare su oído, su mente para escuchar la palabra del Señor. Hace un momento tuvimos algunos problemas de audio, pero ya está corregido, esperemos que no falle nuevamente. Y en esta hora también usted prepare ahí este momento, quite toda distracción, prepare su Biblia, su cuaderno y vamos a meditar juntos en la palabra del Señor. ¿Ya está preparado, hermano? Quiero hacer unas preguntas. ¿Usted cree que Jesús es el Señor? ¿Usted cree que Jesús es el Rey de Reyes? ¿Usted cree que Jesús es Dios? Pero también usted cree que Él vino, tomó un cuerpo, tomó forma de hombre, cuerpo humano, murió, pero resucitó. ¿Podrá decir amén? Algunos a lo mejor no están convencidos. Y muchas veces pedimos a Dios que nos dé alguna evidencia para creer. Y hoy vamos a hablar una evidencia para creer. Le pedimos que Dios haga un milagro. Yo creo que muchos han pedido: Señor, haz un milagro para que yo pueda creer que tú eres real. Quisiéramos que nuestros ojos vieran, es más, que vieran a Jesús, verlo con nuestros ojos físicos, que nuestras manos pudieran tocarlo, que lo pudiéramos sentir, que pudiéramos escuchar su voz, que todos nuestros sentidos físicos lo percibieran. Y algunos dicen: Señor, dame una evidencia de esta clase para que yo pueda creer. Pero ¿cuál será la mayor evidencia que necesitamos para creer? ¿Cuál será esa evidencia? Lo cierto es que cada día es un milagro de Dios. El que estemos vivos es un milagro de Dios. La misma vida es un milagro. Entonces cada día Dios está haciendo ese milagro. Pero ¿cuál será la evidencia que necesitamos para creer? Dice Lucas 24:13. Voy a leer ahorita nada más unos versos, Lucas 24:13 al 21, y después leeremos todo el pasaje conforme vayamos meditándolo. Dice así la palabra del Señor, si lo tiene usted, Lucas 24:13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Vamos a orar. Padre, pedimos en esta hora que tu Espíritu nos hable, que tu palabra esté hablando a nuestro corazón. Señor, que esta palabra sea una palabra viva, eficaz, que no sea palabra de hombre, sino que podamos tener nuestros sentidos espirituales abiertos para recibir esta palabra y que transforme nuestras vidas, oh Dios, a través de ella. Que tu Espíritu Santo obre y que sea, oh Dios, una palabra tuya de edificación para tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la situación que estaban estos discípulos. Ahorita ya leímos un poco de lo que aconteció. Habla de dos discípulos que iban camino a una aldea, a un pueblo que se llamaba Emaús.
Y Jesús se acercó, después de haber resucitado Jesús, se acercó y iba caminando con ellos, pero no le reconocieron. Entonces, hoy hablaremos un poco de la realidad. ¿Qué es la realidad para nosotros? Muchos dicen que lo real es aquello que pueden experimentar con los sentidos. O sea, aquello que pueden ver, tocar, escuchar, lo que podemos experimentar con todos los sentidos. Para muchos esto es la realidad. Los materialistas piensan en esto, ¿no? Entonces ellos dicen que para creer en Dios, para creer en Jesús, ellos necesitarían tener una experiencia física, lo necesitarían ver, tocar. Aunque también hay otros que creen que lo único que es real es aquello que pueden razonar, comprender con la mente. Dicen que si no pueden entender algo, o sea, si Dios, en este caso estamos hablando de Dios, si este Dios sale de su mente y no lo pueden comprender, es que no es real. Basan su creencia entonces solamente en aquello que pueden comprender. Y para mí, un Dios así no sería Dios. Un Dios que ellos pudieran comprender con una mente finita, una mente pequeña, como la nuestra, no sería Dios. Entonces, nada de todo lo que hemos meditado en esta semana pasada acerca de el sacrificio de Jesús, de lo que aconteció alrededor de la cruz de Cristo, nada de eso tendría sentido si no lo vemos desde la perspectiva de la resurrección. Y esto lo estuvimos viendo el domingo. Si no lo vemos desde la perspectiva de la resurrección, nada tendría sentido. Entonces la resurrección es lo que le da sentido a nuestra fe como cristianos. Entonces tenga presente esto que acabamos de ver. Dos clases de personas. Uno que creen que lo real es aquello que pueden palpar, sentir, experimentar con los sentidos físicos, y otros que dicen no, todo lo que podemos comprender con nuestra mente, esto es lo real. Pero vamos a ver qué nos dice este capítulo 24. Dice que estas dos personas iban caminando a Emaús, que estaba como a 60 estadios. Esto es aproximadamente 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo. Entonces Jesús se acerca con ellos, va caminando, pero dice que sus ojos estaban como tapados, vendados, velados, no lo conocían, ¿sí? Y iban platicando y Jesús se acerca y les pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué son estas pláticas que los pone tan tristes? Y en una traducción viviente dice, sus rostros estaban cargados de tristeza. O sea, ellos iban con un pesar, tanto que se veía y estaban tristes, tristes. Dice que ese mismo día, o sea, era el primer día de la semana, iban camino a su casa. Ese día es el día que había resucitado Jesús. Pero ¿por qué? ¿Por qué iban a su casa? Porque el Maestro, Jesús, en quien ellos habían puesto su fe, su esperanza, había muerto y había quedado, hasta donde ellos supieron, en un sepulcro. Estaban desesperanzados. No veían una razón para seguir, y entonces ellos dicen, vamos a regresar a nuestro hogar, a nuestra casa. Pero cuando Jesús les cuestiona por qué están tristes, entonces ellos le dicen, pues seguramente debe ser extranjero o forastero de Jerusalén, porque no sabes lo que aconteció. Es más, aunque fueras forastero, serías el único que no sabe lo que ha acontecido aquí. Y entonces vamos a ver lo que ellos pensaban de Jesús en ese momento. En ese momento, dice el verso 19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. ¿Quién es Jesús Nazareno? Que fue un varón, ¿qué dice? Profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Qué dice este Cleofas? Que era Jesús un gran profeta. Hay muchos que piensan en Jesús como un gran profeta, como un gran maestro,
Un gran maestro de ética, como un gran filósofo, dicen de Jesús. Así pensaba este Cleofas en este momento, aunque anteriormente ya sabíamos que los discípulos habían hecho la confesión, Pedro había hecho la confesión y todos pensaban esto: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en este momento, a lo mejor todo eso se había olvidado y pensaban únicamente en Jesús como un profeta. Y sigue diciendo el verso 20: y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, este versículo 21 es bien importante para entender por qué estaban tan tristes y por qué regresaban a su casa. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, ya tiene 3 días que murió. ¿Qué pensaría usted de alguien que murió? A lo mejor en el primer día dice: no sé si esté muerto, a lo mejor puede resucitar después de 2 días, de 3 días que está muerto. ¿Sí? El cuerpo entra en ese estado de descomposición que es normal, y entonces dice: no, ya tiene 3 días, ya murió. Y dice en Nueva Traducción Viviente: teníamos la esperanza que Él fuera el Mesías. Teníamos la esperanza de que Él fuera el Mesías, que Él era el que había de redimir a Israel. Pero cuando dice teníamos, ¿cómo lo está expresando? En tiempo pasado. O sea, pensábamos que Él era el Mesías, pero por lo visto no es el Mesías. En ese momento ellos pensaban, aunque Jesús iba caminando. Esa tristeza, ese pesar, ese dolor que sentían no los dejaba ver que Jesús estaba ya caminando con ellos, que iba con ellos. ¿Sí? No lo podían ver. Jesús era su compañero en ese viaje. Habían caminado con Jesús antes 3 años, habían seguido a Jesús, pero en el momento de mayor dificultad, en el momento de tristeza, de angustia, no lo podían reconocer. Esto yo creo que suele pasar con nosotros cuando esperamos que Dios actúe de una manera y actúa de otra manera diferente a lo que pensábamos. Llegamos a decir: Dios no está conmigo, no está con nosotros. Y aunque esté ahí, pasa desapercibido a nuestros ojos. Pero aquí podemos ver otra enseñanza también. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús cuando nosotros estamos desanimados o nos vamos por nuestro camino? ¿Él nos deja que nos vayamos y caminemos solos? ¿Así dejó a estos 2 que iban? No. Jesús va con ellos, va con nosotros, ¿pero para qué? Para abrirnos el entendimiento y para que regresemos a donde debemos estar. No nos deja ahí desanimados, descarriados, no. Él va caminando en esos momentos de tristeza, de dolor, aunque a veces ese dolor no nos deja ver, ahí está Jesús con nosotros. Ahora vayamos viendo un poco las evidencias. Aquí, Jesús va con ellos y no le reconocen. Pero miren lo que dicen ellos mismos en el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, o sea, de entre los discípulos. Ellos eran discípulos de Jesús. Las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Para muchos esto hubiera sido suficiente. Tenemos el testimonio de estas mujeres, de las personas que fueron al sepulcro, fueron a la tumba, y la tumba estaba vacía. Y además, el testimonio de los ángeles. 3 cosas: el testimonio de las mujeres, la tumba vacía y los ángeles.
Dice el verso 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Añade todavía otra evidencia más. ¿Quiénes? Unos de nosotros. Por el Evangelio de Juan sabemos que era Pedro y Juan, que habían ido al sepulcro y no lo encontraron. Entonces, ellos escucharon el testimonio de las mujeres, escucharon a Pedro. Sin embargo, ¿qué estaban haciendo? Estaban regresando a su casa, a Emaús. ¿Por qué? Seguramente porque no creyeron. Estas evidencias estaban ahí y no creían. Pero entonces Jesús tiene que obrar, tiene que actuar, y así actúa con nosotros. Dice el verso 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No habían dicho esto los profetas? Que era necesario que Cristo muriera y a través de esa muerte pudiera entrar en su gloria. Y comenzando, dice, desde Moisés, o sea, desde Génesis, y siguiendo por todos los profetas, hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él se decía. Insensatos, dice Nueva Traducción Viviente, necios. Un comentarista dice esta palabra insensatos, anoetos, en griego, se puede traducir como tontitos. Y no en una forma despectiva, ¿no? Sino diciendo, ay, tontitos, ¿cómo no entienden lo que la Biblia dice? ¿Sí? Les dice Jesús. Todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y Jesús comienza a demostrarle con las Escrituras que Él era el Cristo y que todo lo que aconteció era porque así estaba escrito. Todo lo que sucedió, todo lo que vivió, todo lo que padeció, era en cumplimiento a lo que estaba escrito. Entonces dice que Él iba caminando con ellos y les empieza a explicar. En esos, no sabemos en qué momento lo alcanzaron, pero en esos 11 kilómetros o 10 kilómetros que caminó con ellos, les explicó en todo el Antiguo Testamento lo que de Él se decía. Entonces llegaron a la aldea, a Emaús, y Jesús hizo como que se iba más lejos y le rogaron, quédate, Señor, quédate, porque ya es tarde. ¿Sí? Entonces Él entró y dice el verso 30, entonces, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Lo invitan a quedarse, ¿sí?, con Él. Jesús era un invitado, ¿sí? Recuerda ese canto, ¿verdad? Famoso, quédate, Señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar. Entonces así le dicen estos hombres. Pero hay algo bien interesante. Si yo invito a alguien, y en ese tiempo era la costumbre, si yo invitaba a alguien, entonces yo tomaba el pan, lo partía y les daba, y es lógico, ¿verdad? Usted invita a alguien a su casa, toma el pan y lo parte. Pero ¿qué dice que hizo Jesús? Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió. Yo creo que esa es una manera que debemos ver, cómo debemos invitar a Jesús a nuestra vida. Lo invitamos, sí, Señor, toma mi corazón, entra a mi vida, entra a mi hogar. Pero Jesús toma el lugar principal, como el dueño de la casa. Él toma el pan, lo parte y les da. Y esa es la manera que Jesús debe entrar en nuestra vida y en nuestro hogar. Él tomar el lugar principal de nuestra vida, de nuestro hogar. Pero entonces en ese momento ellos pudieron reconocerlo y sus ojos son abiertos. Aquí comencemos a pensar en esta idea. ¿Cuál es la mayor evidencia que necesitamos? ¿Cómo ellos fueron abiertos sus ojos?
a través de las Escrituras, dice que les vino hablando. Dice el verso 33, levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Antes. En el verso 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿Cuándo ardía su corazón? ¿Cuándo ellos comenzaron a experimentar algo diferente? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras. Esta palabra, estas Escrituras son las que a ellos les hizo arder en su corazón. Es lo que a ellos les empezó a abrir el entendimiento, la palabra revelada, la palabra escrita. Entonces dice que en esa misma hora, en el verso 33, se levantaron y regresaron a Jerusalén. 11 kilómetros de regreso, seguramente ya llegaron en la noche, porque cuando llegaron a Emaús dice que ya estaba anocheciendo. Y entonces en esa hora cuando regresaron, ya era de noche. ¿Y qué estaban haciendo todos reunidos? Estaban hablando de que Jesús había resucitado, dice el verso 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y ya para este momento dice, ha aparecido a Simón. ¿Quién era Simón? A Pedro. Ya apareció a Pedro y él ya le vio. Entonces ellos también contaron lo que les había acontecido en el camino. ¿Y cómo lo reconocieron? Cuando Jesús partió el pan. Entonces, seguimos adelante. Seguimos hablando de las evidencias. Fíjese, hay más evidencias en el versículo 36 y 37. ¿Sí? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿qué pasó, hermano? Jesús se puso en medio de ellos. Jesús se paró en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Lo estaban viendo nuevamente. Ahora, estos discípulos que iban en el camino de Emaús, ahora lo están viendo nuevamente aquí, pero dice que pensaban que veían un espíritu, un fantasma, ¿sí? La vista, otra evidencia. Ellos estaban viendo a Jesús. En Juan dice que estaban las puertas cerradas y Jesús apareció ahí adentro. Pero pensaban que era un fantasma. Entonces, ¿qué les dice Jesús en el 39? Miren mis manos, miren mis pies, yo soy, yo mismo soy. Toquen, vean, porque un espíritu, un fantasma no tiene carne, no tiene hueso como yo tengo, dice Jesús. Y les mostró las manos, les mostró los pies. Y dice algo bien interesante, mire, en el 41, y como todavía ellos de gozo, ¿qué dice? ¿Qué dice? No lo creían y estaban maravillados. Cuando iban camino a Emaús, estaban tan tristes que no lo reconocieron. Acá estaban tan gozosos que no lo creían. Lo estaban viendo, lo estaban tocando y no lo creían. Entonces él les dijo, denme de comer. ¿Qué tienen de comer? Denme algo de comer. Y ya en el 42 dice, le dieron un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Pero aún en este momento no dice que ya habían quedado totalmente convencidos. ¿Sí se da cuenta cuántas evidencias Jesús dio? Y aún así, todavía no quedaban convencidos. Nosotros podíamos pensar que todas estas evidencias ya serían suficientes, pero no. ¿Por qué? Los sentidos, nuestros sentidos no son infalibles. A veces pensamos ver algo, y esto suele pasar, ¿no? No es que yo vi que tal cosa y la otra persona dice, no, pues yo nunca hice eso. No es que yo vi que me viste de tal o cual manera, no, pues yo nunca te vi. Nuestros oídos, no es que tú dijiste, no, pues yo nunca dije eso, etcétera. Pero nuestros sentidos no son infalibles. Nuestros sentidos nos engañan. La experiencia, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, no necesariamente es algo real, no es una realidad. Y voy a poner un ejemplo actual. Ahora el mundo,
con el materialismo, con un mundo virtual, en las redes sociales, en, no sé, en tantas cosas de internet, un mundo virtual. El mundo ahora te dice que en estas cosas vas a encontrar la satisfacción, en tu individualidad. Tú siendo solo vas a encontrar la plenitud de la vida. Pero todo esto es una falacia, una ilusión simplemente, una mentira, por decirlo de otra manera. Todo lo material, dicen, aquí vas a encontrar la felicidad. ¿Se acuerda de esa famosa película En busca de la felicidad? ¿Cuándo encontró la felicidad este hombre? Cuando se hizo millonario. El materialismo. Si tú logras tener tanto, lograr tal posición, entonces serás feliz. Un mundo virtual, si puedes tener un millón de seguidores, entonces eres popular. Pura ilusión. ¿Por qué? Vamos a la realidad. Creo que no ha habido otro momento en que ha habido más gente deprimida como ahora. ¿Cómo está la depresión? La sociedad se está derrumbando. Y a pesar de que tienes 1 millón de amigos, hay un sentimiento de soledad tan profundo. A pesar de que vivimos en una ciudad la más grande del mundo, de las más grandes del mundo, más de 20 millones de personas, nos sentimos solos. Familias destruyéndose, violencia, gente muriéndose, gente viviendo en la miseria o sobreviviendo, etc. Sin embargo, ¿qué dice el hombre? Vamos bien, vamos progresando, vamos a hacer un mundo más feliz. Vamos bien. Entonces los sentidos te van a engañar. Las cosas materiales son una ilusión. Y lo puedes ver, no estoy yendo lejos, lo puedes ver cómo está viviendo el mundo. Es más, una persona que está empeñada en no creer, aunque viera un milagro, seguiría sin creer, seguiría dudando. Una persona, y yo he platicado con personas que les digo, este es el milagro, y ellos dicen, no. Y le digo, ¿y qué pasaría si tú lo vieras? A lo mejor no lo puedo explicar, y a lo mejor alguien más en 1000 años, a lo mejor alguien más lo puede explicar, pero no es Dios, no es un milagro. Entonces está empeñado en no creer. Entonces, aunque lo viera, no creería. Por otro lado, habrán otras personas que dirán, yo leo la Biblia, yo conozco la Biblia, es más, está muy de moda decir, yo sé leer la Biblia en griego o en hebreo, y no está mal, qué bueno que puedas saber griego y hebreo, pero tienen el concepto que si pueden conocer, razonar, comprender en su mente, tendrán un conocimiento mayor de Dios. Pero los discípulos conocían el Antiguo Testamento. Jesús no les dijo algo ellos que no supieran, nada más les recordó lo que decía. Los fariseos sabían las Escrituras, los judíos sabían las Escrituras, pero sus ojos estaban cerrados. Muchos, ahora que se están volviendo al judaísmo, tienen las Escrituras, pero sigue habiendo un velo en sus corazones y en sus ojos. Nos dice 2 Corintios 3. Por eso los versos que leímos cuando comenzamos el culto, que dice el 44, y les dijo, estas son las palabras que les hablé cuando estaba yo con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en todo el Antiguo Testamento. Y dice el verso 45, y quiero que pongan atención, estos versos son lo importante, es la evidencia mayor que Jesús les está dando. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así es escrito, y así fue necesario
que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dos cosas importantes: arrepentimiento para que pueda haber perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y dice el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Sois testigos y serán testigos también a todo el mundo. Y el 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, hermano, ¿cuál es la mayor evidencia que tenemos para creer en Jesús, para creer en Dios? Jesús les abrió las Escrituras y les abrió el entendimiento. Dos cosas sumamente importantes: las Escrituras, que es la revelación de Dios, la revelación especial de Dios, y otra, lo que dice en el verso 49, la obra del Espíritu Santo. Y cuando dice, les abrió el entendimiento, ¿sí? También cuando iban en camino a Emaús, cuando llegaron a la casa, dice que les abrió los ojos y lo reconocieron. Dos cosas importantes: esta Escritura y la obra de Dios. Entonces, la realidad de las cosas, hermano, es aquello que proviene de la revelación de Dios. Lo que es real es aquello que proviene de la revelación de Dios. Una revelación por medio de las Escrituras, de la Biblia, y lógicamente la revelación de esta palabra encarnada en Jesús, el Verbo encarnado en Jesucristo. Y por otro lado, la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que es real. Esa es la mayor evidencia. Es lo que nos hace ver la realidad. Miren, voy a hacer un resumen de todas las evidencias que Dios les había dado. El testimonio de las mujeres, la tumba vacía, el testimonio de los ángeles, el testimonio de Pedro y de Juan, el testimonio de los que lo vieron ahí en el camino de Emaús, el testimonio de todos que estaban viendo a Jesús ahí en persona, personalmente. Tocaron a Jesús, comió delante de ellos. Pero hasta que les abrió las Escrituras y el entendimiento, verdaderamente creyeron. Voy concluyendo con esta idea. Hermano, podrás ver muchos milagros, pero eso no va a ser garantía que tu fe sea verdadera. Puedes conocer la letra, la palabra, pero si no tienes un encuentro personal con la palabra encarnada, con el Verbo hecho carne que es Jesucristo, si no tienes un encuentro con Él, no sirve de nada que conozcas la palabra. Es más, y aquí es en doble sentido, no podemos conocer a Jesús sin el medio provisto de Dios, que es la palabra revelada. Muchos dirán, sí, yo le conozco, yo en mi cuarto le escucho. Mentira. Si no le conoces a través de la palabra revelada, puede ser una ilusión simplemente. Una experiencia personal y de los sentidos, de nuestra vista, como acabamos de ver, de nuestras manos, no es suficiente para conocer y reconocer verdaderamente a Jesús. Es necesario que Dios abra nuestro entendimiento, que quite ese velo que está en nuestros ojos para comprender las Escrituras. Hermanos, si tú te pones a pensar, Dios ha hecho milagros en tu vida, pero estos milagros han sido una seguridad para que tú ahorita creas y entregues tu vida a Dios. Amigo que estás ahí, posiblemente muchas veces has dicho, sí, yo he visto que Dios ha hecho milagros, pero ¿esto te ha llevado a entregar tu vida a Jesús? ¿O todavía estás dudando? Una cosa es que nosotros abramos las Escrituras. Yo puedo abrir las Escrituras, pero otra cosa es que esas Escrituras abran nuestra mente y nuestro entendimiento a través del Espíritu, o el Espíritu a través de la palabra.
Una cosa es que tú leas la palabra, y otra cosa es que la palabra te lea a ti, como dice Hebreos 4:12. Otra cosa es que la palabra te lea a ti, que escudriñe tu mente y las intenciones de tu corazón. Debes dejar que la palabra te lea, te escudriñe a ti. Entonces, las Escrituras es el medio que usa el Espíritu Santo para abrir nuestro entendimiento, para transformar nuestras vidas. Por eso es tan importante que tengamos una comunión diaria con Dios a través de su palabra, que vayamos, seamos guiados por Dios. Hermano, debes dejar que esta palabra guíe tu vida, que transforme tu mente. Debes dejar que el Espíritu Santo grabe esta palabra en tu mente, en tu corazón, y que seas gobernado por ella. Si tienes dudas, a lo mejor si tienes dudas de Cristo, de Dios, vea la palabra, vea las Escrituras, que ellas te hablen, que ellas te convenzan, pero no de una manera intelectual, porque esta obra no la hace nadie más que el Espíritu Santo obrando en tu interior. Así que si tienes dudas, ¿qué evidencia es mayor? Las Escrituras. Esta Escritura es la mayor evidencia y es la que nos convence. Es la herramienta que Dios está usando, el Espíritu Santo está usando para darnos vida y para transformarnos. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en esta hora conoces nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Si hay dudas en nosotros, aumentanos la fe. Pero también nosotros queremos conocerte. Queremos que quites toda sombra de duda. Que esta palabra que hemos escuchado, Dios, sea una realidad en nosotros. Que no confiemos en nuestra mente, en nuestros sentidos que nos pueden engañar. Que tu palabra, oh Dios, nos lleve a tu realidad y que esa realidad sea en nosotros, ahora, en nuestra vida, que podamos vivir esa realidad, que tu vida, oh Dios, esté en nosotros, que tu palabra se haga una realidad en nosotros. Ponemos nuestra vida en tus manos. Convéncenos, oh Dios, y pedimos que tu Espíritu Santo convenza también a las personas que escuchen esta palabra, que obres en su mente y en su corazón, que no sea el hombre, sino que seas tú, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.